Capítulo 501. 500.000 lobos comienzan una guerra. En la pradera envuelta por la noche, Sanji corría por su vida. El viento helado se abalanzó sobre él, pero él, sin embargo, estaba sudando mucho. Rápido, más rápido. Gritó en su corazón, vertiendo su esencia primigenia frenéticamente en su movimiento Geu. Aullido. Detrás de él, un grupo de lobos nocturnos cargaba hacia él. La razón de esto era el cadáver del cachorro de un lobo nocturno en la mano de Sanji, lo que llevó a esta persecución que había continuado durante varios minutos. Si hubiera sido antes, estos pocos minutos habrían pasado en un abrir y cerrar de ojos para Sanji. Pero con el grupo de miríadas de lobos persiguiéndole de cerca, Sanji sintió que cada segundo del tiempo pasaba muy lentamente e insoportablemente. Por fin he llegado. Al ver el pequeño barranco frente a él, Sanji estalló con una nueva fuerza, corriendo hacia el barranco. Rumble. Cerca de 20.000 lobos nocturnos lo siguieron hasta el barranco como una oscura inundación. Han entrado. Los maestros Geu que estaban escondidos en el barranco gritaron de alegría. Recoged la red rápidamente, no la dejéis escapar. Un maestro Geu de rango 3 que era el líder de este grupo, envió la orden inmediatamente. Muro de tierra, levántate. Un grupo de maestros Geu de rango 2 activaron simultáneamente el Geu del montículo de tierra de rango 2. Con tantos Geu del montículo de tierra activados juntos, las piedras de la entrada de este estrecho barranco se elevaron rápidamente, formando una barrera como la de un Geu del muro de tierra de rango 3. Al mismo tiempo, en el otro lado del barranco había docenas de maestros Geu que activaron el Geu de las piedras que caen. Un gran número de piedras cayeron y bloquearon firmemente la entrada. La salida de este barranco ya estaba sellada antes. Ahora, con la entrada bloqueada también, el grupo de lobos nocturnos que había entrado era como una tortuga atrapada en un frasco. El rey bestia miríada de lobos nocturnos vio que la situación se ponía mala e inmediatamente dirigió al grupo de lobos a subir por el barranco y cruzarlo. Sin embargo, en ese momento, un aullido de lobo desolado y magnífico resonó en el cielo. Fan Yuan iba montado en un lobo nocturno emperador, comandando a un gran número de lobos nocturnos para atacar desde arriba. Los ojos del grupo de lobos nocturnos salvajes se volvieron rojos y aullaron furiosamente, pero dudaron debido a la presencia del lobo emperador. Geu de la mente clara. Con un pensamiento, Fan Yuan convocó un Geu de la mente clara. Este era un Geu de rango 4, después de que la esencia primigenia se vertiera en él, inmediatamente se convirtió en un viento fresco. El viento fresco sopló suavemente sobre la zona. El grupo de lobos nocturnos que estaba empezando a volverse frenético debido al efecto del Geu de la explosión de cebolla volvió inmediatamente a sus sentidos cuando este viento fresco sopló sobre ellos. El lobo emperador volvió a aullar, haciendo que este grupo de lobos nocturnos salvajes cayera en un caos total, su formación se desmoronó y su voluntad de luchar recibió un gran impacto. Fan Yuan se rió y ordenó a su grupo de lobos que atacaran de verdad. Ya había maestros Geu que estaban enredando al rey salvaje de las miríadas de lobos. Fan Yuan primero movilizó su grupo de lobos para dividir a los lobos nocturnos salvajes antes de mordisquearlos, toda la situación estaba bajo su firme control. Luego se acercó al rey salvaje de las miríadas de lobos y, en el momento oportuno, utilizó el Geu de la esclavitud de los lobos de rango 4. Al final, solo tuvo que pagar la vida de unos pocos cientos de lobos nocturnos para hacerse con este rey de las miríadas de lobos y cerca de 20.000 lobos. Después de este gran éxito, los maestros Geu se quedaron atrás para limpiar el campo de batalla mientras Fan Yuan lideraba al grupo de lobos aumentado hacia el siguiente destino. Allí, otro gran grupo de lobos salvajes nocturnos lo estaba esperando. Lo hiciste bien.
Un líder de rango 3 palmeó el hombro de San Yi y le dio 500 piedras primigenias junto con un GU de rango 3. Esta es tu merecida recompensa. San Yi se secó el sudor de la frente y miró estas piedras primigenias y el GU mientras respiraba con dificultad. Luego miró a la distancia, mirando la figura alejándose de Fan Yuan con envidia y admiración. Aunque soy un maestro GU de rango 3 y tengo algo de fama en el camino demoníaco, no puedo compararme con el Rey Lobo. Este es un verdadero pez gordo. ¿Cuándo tendré tal logro? En esta noche, Fan Yuan vagó miles de li y tomó 70.000 lobos nocturnos salvajes. Solo al amanecer, cuando los lobos nocturnos ya no salían a cazar y habían regresado a su nido, Fan Yuan condujo a la manada de lobos de regreso al campamento de la tribu Ei. Después de que Ei Lulan estableció la alianza, con el concepto de seguridad en los números, se establecieron 5 campamentos enormes cerca. La manada de lobos de Fan Yuan se dividió entre estos 5 campamentos para que los especialistas los alimentaran. Estos días, había capturado un gran número de lobos nocturnos. La manada de lobos nocturnos que originalmente era solo de unos 30.000, ahora se había expandido a 320.000. La manada de lobos nocturnos se había convertido en la fuerza más grande en las tropas de Fan Yuan de una sola vez. Sumando los lobos de fuego vermellón, los lobos de viento, los lobos de agua y otros, la manada de lobos de Fan Yuan había alcanzado un tamaño enorme de 530.000. Es gracias al emperador lobo nocturno que pude incorporar a los lobos nocturnos tan fácilmente. Asentando la manada de lobos, Fan Yuan llevó su cuerpo exhausto de regreso a la sala secreta para descansar. Con el aumento de la manada de lobos nocturnos, el número de reyes lobo miríada que Fan Yuan tenía que controlar también aumentó varias veces. Estos grandes números de reyes bestia miríada lobo crearon una carga en su alma, haciéndole sentir una sensación cada vez más pesada en las profundidades de su alma. Después de dormir durante horas, Fan Yuan abrió los ojos y se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín y continuó cultivando. GU alma de lobo. Usó el GU alma de lobo, convirtiendo lentamente su alma de hombre de 1000 en alma de hombre lobo. Anteriormente, tenía alma de hombre lobo de nivel 100 almas que tenía un cuerpo humano, orejas de lobo, cola de lobo y garras de lobo. Pero después, usó una gran cantidad de GU tripas en la montaña Dan Hun y su alma se expandió rápidamente a 1000 almas. Esto en cambio hizo que el efecto del GU alma de lobo se diluyera y su alma recuperó la apariencia de un alma normal. El efecto del GU alma de lobo no fue claro en absoluto. Después de más de 2 horas, solo alargó ligeramente las orejas de lobo en el alma humana de Fan Yuan. Pero para Fan Yuan, la sensación de pesadez en las profundidades de su alma se había aliviado mucho. Con el alma de hombre lobo, controlar manadas de lobos sería mucho más fácil porque los lobos reconocerían al maestro GU como uno de los suyos desde las profundidades de su alma. Desafortunadamente, no tengo GU alma de lobo de rango 5 y solo puedo usar el GU alma de lobo de rango 4, sus efectos son claros en el alma de 100 hombres, pero los efectos se han debilitado mucho a medida que progreso a través del alma de 1000 hombres. Después de usarlo durante mucho tiempo, Fan Yuan lo detuvo mientras sentía algo de arrepentimiento en su corazón. Sin embargo, los GU de rango 5 nunca fueron fáciles de obtener. Refinar GU alma de lobo de rango 4 requiere el alma intacta de un rey lobo miríada. Pero para refinar GU alma de lobo de rango 5 se requiere el alma de un emperador lobo. Además, incluso un maestro refinador solo tendría un 50% de posibilidades de refinar con éxito GU alma de lobo de rango 5. Fan Yuan había pensado en comprarlo en el tesoro cielo amarillo, pero cuando recordó que solo le quedaban 2 piedras de esencia inmortal y la fuerza misteriosa que se escondía en la oscuridad, disipó este plan por razones de seguridad. Aunque no puedo comprarlo directamente en el tesoro cielo amarillo, ya he mencionado esta solicitud a Halulan. La tribu Ja es parte de la familia Huangjin y sus supremos ancianos son GU inmortales, por lo que tienen cimientos extremadamente profundos. Ya han pasado 2 o 3 días, podría preguntarle ahora.
Con este pensamiento, Fan Yuan salió de la sala secreta y se encontró con Ei Lulan, pero este expresó que tenía las manos atadas. Hermano Sanjin, a decir verdad, ya he escrito una carta para solicitarlo a los supremos ancianos. Pero ellos pensaron que sería mejor dar un emperador lobo vivo en lugar de Geu alma de lobo de rango 5. Y el emperador lobo tampoco se puede dar casualmente, su intención es usar méritos de batalla para cambiarlo. Después de todo, también necesito convencer a las masas. Ei Lulan era muy astuto, desde que Fan Yuan hizo el voto de veneno, su actitud ya no era tan cordial como antes. Junto con el hecho de que había utilizado grandes cantidades de mano de obra y recursos físicos en estos días para ayudar a Fan Yuan a incorporar al grupo de lobos nocturnos, sentía que había hecho más que suficiente por Fan Yuan. Simultáneamente, el grupo de lobos de Fan Yuan se había expandido a más de 500.000 en número. Una fuerza tan grande también le hizo sentir miedo interiormente. A pesar de la restricción del voto de veneno, Ei Lulan estaba subconscientemente en guardia. Fan Yuan asintió y expresó su comprensión. También había ordenado a Pequeño Inmortalu que vigilara de cerca el tesoro del cielo amarillo para conseguir cualquier emperador lobo nativo de las llanuras del norte. Desafortunadamente, los emperadores bestia rara vez se vendían. Un emperador bestia había sido puesto a la venta en estos días, pero era un emperador jabalí y no un emperador lobo. Fan Yuan se dio cuenta por las palabras de Ei Lulan que ya era incapaz de contenerse y que ya se estaba preparando para iniciar una campaña de guerra. En estos días, Tianchuan, Menyu, Cao Fu y todas las demás regiones de las llanuras del norte ya estaban enfrascadas en la batalla. Entre los candidatos populares para la propiedad de la corte imperial esta vez, solo la tribu Ei se había estado conteniendo y haciendo crecer el grupo de lobos. Ahora, ya habían acumulado suficientes lobos, Ei Lulan, que estaba lleno de esperanza, ya se había impacientado. Entonces, hermano Lulan, ¿a qué fuerza quieres atacar primero? Fan Yuan preguntó. Ei Lulan se rió de buena gana y palmeó el hombro de Fan Yuan. El hermano pequeño es realmente agudo. No se lo ocultaré a mi hermano, quiero atacar a Cao Fu y erradicar a la tribu Dongfang. La tribu Dongfang tiene muchas bellezas, especialmente esa Dongfang Yinyu que es una famosa belleza en las llanuras del norte. Quiero matar a todos sus hombres y capturar a todas sus mujeres. Ja ja ja. Fan Yuan estaba ligeramente estupefacto, la historia seguía dirigiéndose en la misma dirección, después de hacer un desvío, el foco seguía volviendo a la tribu Dongfang. Pero con mi grupo de 500.000 lobos, es diferente a mi vida anterior. La tribu Dongfang. Jeje. Fan Yuan se burló interiormente. Al llegar a esta etapa, ya podía influir en el desarrollo del futuro. ¿Pero qué? Que la historia cambie por completo. Mientras haya beneficios delante de él, ¿qué importa si el cielo y la tierra se derrumban o si las inundaciones llegan al cielo? ¿A quién le importa si su reputación apesta durante 10.000 años? Al día siguiente, la tribu Ei levantó por completo el campamento y comenzó una majestuosa expedición hacia Cao Fu. Esta noticia atrajo inmediatamente la atención de todo tipo de fuerzas. La situación cambiaba como una locura y Cao Fu se preparaba para una gran batalla. A diferencia de la asamblea de héroes de Yutian, donde la tribu Liu y la tribu Ei estaban igualadas, la tribu Dongfang ocupaba el mayor dominio en la asamblea de héroes de Cao Fu, suprimiendo a los héroes e incorporando un gran número de tribus. Solo la tribu Zhao se resistía a duras penas a la presión, no queriendo aceptar las duras condiciones de alianza de la tribu Dongfang. La noticia de la gran expedición de la tribu Ei atrajo casi toda la atención de la tribu Dongfang. La tribu Zhao tuvo espacio para respirar y mostró signos de trasladar su tribu hacia un rincón. El actual líder de la tribu Dongfang era un maestro Geu de senda de sabiduría de rango 5, Dongfang Yuliang. Después de hacer deducciones y previsiones durante una noche sin descanso, inmediatamente cambió la postura rígida y modificó las condiciones para unirse a la alianza para que fueran extremadamente indulgentes y generosas.
Don Fan Julian viajó personalmente para invitar a la tribu Zhao a unirse a la alianza. El líder de la tribu Zhao vaciló. La tribu Zhao y la tribu Dongfang tenían enemistades entre sí, y esta enemistad se había profundizado con los años. Pero la sinceridad de la tribu Dongfang se podía ver claramente ahora mismo y las condiciones que ofrecían también eran muy atractivas. Tal vez fuera una oportunidad única para resolver el viejo odio y rencor con la tribu Dongfang. Capítulo 502. Zhao Lianyun. En la sala de estudio, el líder de la tribu Zhao dejó el documento con cansancio. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Debido a que había manejado los asuntos de la tribu durante mucho tiempo, este maestro GU de rango 5 en etapa inicial de 50 años ya tenía el pelo blanco y el rostro lleno de arrugas. En estos días, debido a la expedición a gran escala de la tribu Ei y la invitación personal de Don Fan Julian, la tribu se dividió en dos facciones. Estas dos facciones discutían sin cesar. Un lado quería aliarse con la tribu Dongfang y resolver los viejos rencores, mientras que el otro lado quería aliarse con la tribu Ei, ya que era mucho más grande. ¿Podría realmente aliarse con la tribu Dongfang para resolver los viejos rencores? Al pensar en el profundo odio que se había acumulado durante generaciones entre su tribu y la tribu Dongfang, el líder de la tribu Zhao no podía hablar con certeza. Y tampoco era correcto aliarse con la tribu Ei. La sede principal de la tribu Zhao estaba, después de todo, en esta región de Cao Fu, mientras que la tribu Ei representaba a los tiranos de Yutian y ya había hecho un juramento con sus aliados. Como tribu que se unió más tarde, la tribu Zhao sería inevitablemente intimidada y ¿cuántos beneficios podrían obtener? Incluso podrían ser tratados como carne de cañón. Por lo tanto, el líder de la tribu Zhao estaba profundamente en conflicto. Especialmente en estos días, los altos mandos de la tribu siempre estaban ocupados discutiendo. El líder de la tribu Zhao tenía que protegerse del astuto plan de Don Fan Julian, mientras que también necesitaba reprimir la situación interna y dirigir la tribu. Ya estaba muy agotado. Suspiro. Dejó escapar un profundo suspiro y se recostó en la silla, mirando el polvo que flotaba a la luz del sol. En esta deslumbrante luz del sol, el diminuto polvo se podía ver claramente y el líder de la tribu Zhao se sentía como uno de esos polvos, dudando de un lado a otro. Ahora estaba flotando en el aire, pero ¿quién puede decir que no caerá al suelo cuando el viento sople? La batalla entre la tribu Ei y la tribu Dongfang era precisamente un viento violento que lo arrasaría todo. Ante tal viento, ¿qué camino debería tomar su tribu? Justo cuando el líder de la tribu Zhao se sentía frenético, un sonido de llanto llegó de repente desde fuera de la ventana. Al escuchar este sonido familiar, las cejas del líder de la tribu Zhao se fruncieron ligeramente y revelaron una mirada preocupada mientras preguntaba inmediatamente. ¿Qué pasa? El guardia que estaba fuera de la puerta respondió inmediatamente. Señor jefe de la tribu, la señorita mayor se resbaló en las escaleras y se golpeó la cabeza al correr aquí. AHH. El líder de la tribu Zhao se puso de pie con una expresión de dolor. ¿Cómo pudo caerse mi pequeña querida? ¿Cuánta sangre ha perdido? Rápido, tráiganla aquí. El líder de la tribu Zhao tenía varios hijos, pero todos fueron víctimas de las intrigas de Don Fan Julian, dejándole solo una hija. Su hija solo tenía unos 5 o 6 años y era muy traviesa, pero su aspecto era extremadamente similar al de su difunta esposa, por lo que el líder de la tribu Zhao la quería mucho. Pronto, la puerta del estudio se abrió. El guardia acompañó a una niña a la habitación. La niña parecía tallada en jade y su aspecto era extremadamente lindo con su ropa bordada. Sin embargo, ahora estaba sollozando, cubriéndose la frente con la mano. Mi pequeña querida, mi pequeña Juniun, ¿dónde te has hecho daño? El líder de la tribu Zhao se acercó rápidamente y abrazó a la niña, preguntándole con preocupación. Padre, te has quedado ciego. La herida está en mi frente.
La niña gritó furiosa interiormente, pero en la superficie, se apoyó suavemente en el pecho del líder de la tribu Sao y actuó como una niña malcriada. Padre, a Junyun le duele la cabeza. Oh, deja que padre eche un vistazo. El líder de la tribu Sao separó suavemente el pelo que cubría la frente de la niña y vio un pequeño rasguño en su frente. El rasguño se había enrojecido ligeramente, pero aún estaba lejos de sangrar. Pero aún así, el corazón del líder de la tribu Sao dolió mucho. Consoló a su hija con palabras cálidas antes de reprender a la vieja cuidadora que se había apresurado a llegar. Niñera Gu, ¿qué está haciendo? Le dije que la cuidara de cerca y la protegiera en todo momento. Mire, su frente está herida. Esta vieja debería morir. Por favor, perdóname, señor jefe de la tribu. La vieja guardiana inmediatamente se arrodilló de miedo, el sudor frío le llenaba la cara. Pero su corazón estaba lleno de agravios, este niño era el más astuto que había visto en toda su vida y el pequeño demonio más problemático. Normalmente, si perdía la concentración aunque fuera un poco, el niño desaparecía en algún lugar de forma extraña. El niño era extremadamente astuto, jugando con esta mujer adulta hasta el punto de que desearía estar muerta. Pero frente al líder de la tribu, el niño mostraba una expresión obediente y lastimosa, su actuación era tan brillante que parecía innata. La vieja guardiana no pudo encontrar la menor prueba sobre este pequeño demonio. Padre, no culpes a la niñera, es culpa de Junyun por correr descuidadamente. La pequeña dijo en voz baja, añadiendo en una frase interiormente. Esta vieja es demasiado molesta, siempre siguiéndome todo el día. Tuve que hacerme daño para entrar en esta sala de estudio, fue fácil para mí, ¿eh? El jefe de la tribu Sao suspiró y acarició el suave cabello negro de la niña con una expresión de satisfacción. Hija, eres tan bondadosa como tu madre. Sin embargo, la vieja guardiana rugió interiormente. Jefe de tribu, has sido engañado, tu hija es absolutamente un demonio. Pero solo podía gritar en su mente porque sabía que muy pocas personas, aparte de ella, estarían dispuestas a creer este hecho. Naturalmente, no se atrevía a contarlo, si lo decía, quién sabe cómo se burlaría y abusaría de ella la niña después. Cosa inútil, si no fuera porque Junyun pide clemencia. HMPH, vete. El jefe de la tribu Sao agitó la mano hacia la vieja guardiana para ordenarle que se fuera antes de mirar a su hija con una expresión amable. Cariñito, ¿por qué has venido a jugar aquí? Padre, Junyun estaba preocupada por usted. Escuché a otros decir que esos ancianos estaban discutiendo con usted estos días y que usted estaba disgustado y encerrado en el estudio. La niña miró con preocupación al jefe de la tribu Sao con sus grandes y relucientes ojos negros. Pero, en realidad, estaba gritando en su mente. Tonterías, si no viniera, mi vida estaría en peligro. Papá conveniente, eres demasiado indeciso, con la situación como está ahora, sigue sin escapar inmediatamente. ¿A qué demonios estás esperando? El jefe de la tribu Sao sintió una punzada en la nariz, sus ojos se enrojecieron, casi dejando escapar las lágrimas. Buena chica, por fin sabes cuidar a tu padre, el amor de tu padre hacia ti todo este tiempo no ha sido en vano. No te preocupes, la salud de tu padre es bastante buena y ahora estoy mucho mejor de humor después de verte. Papá conveniente, es una cuestión de vida o muerte ahora y todavía eres tan optimista, tan intolerable. Por mi futura vida feliz, tengo que presumir un poco sin importar las consecuencias. La niña rugió en su mente y dijo con expresión despreocupada, mientras agitaba sus delicadas manitas. Padre, Junyun piensa que esas personas que se pelearon con usted son idiotas. Nuestra tribu Zeng es como una oveja, la tribu Dongfang es un lobo mientras que el tigre de Yutien se acerca. El lobo no puede vencer al tigre, por lo que quiere que la oveja le ayude, pero al final, al lado al que ayude la oveja, el tigre o el lobo no la dejarán ir. Las palabras de la niña conmocionaron la mente del jefe de la tribu Sao. La persona que está en el acto está desconcertada, mientras que el espectador ve con claridad. A veces, la persona implicada necesita ser esclarecida con tales palabras de los espectadores. Así es,
Tanto si nos ponemos del lado de la tribu Dongfang como de la tribu Hei, será como pedir favores a un tigre. ¿Pero puede nuestra tribu Sao mantenerse al margen de esto? No, el desastre de las ventiscas cada 10 años ya ha decidido que no hay utopía en las llanuras del norte. La lucha por la corte imperial es muy significativa, ya que mientras uno pueda entrar en la tierra bendita de la corte imperial, puede recibir asombrosos beneficios. Pero, ¿a qué lado debería inclinarse la tribu Sao? La niña había estado observando la expresión del jefe de la tribu todo ese tiempo, y cuando sintió que era el momento adecuado, añadió: Padre, escuché que la tribu Ma es muy fuerte y también trata bien a su gente. La oveja y el caballo son ambos vegetarianos, pero el tigre y el lobo son carnívoros. Sería mejor para nosotros aliarnos con la tribu Ma. El cuerpo del jefe de la tribu Sao se estremeció. Cierto, ¿por qué no? La tribu Ma era diferente a la tribu Ei y a la tribu Dongfang. Estas dos últimas tenían antepasados Geu inmortales y el apoyo de las tierras benditas. Tenían una larga historia y eran supertribus con profundas bases. La tribu Ma también formaba parte de la familia Huang Jin, pero no tenía el apoyo de un Geu inmortal y actualmente avanzaba hacia el nivel de la supertribu. Tanto el líder como el joven jefe de la tribu Ma eran héroes destacados, y sin duda darían la bienvenida a la tribu Sao. Salvo que para ir a Tianchuan sería un largo viaje. Papá conveniente, ¿por qué diablos sigues dudando? Decide rápido. La niña, que había estado observando los frecuentes cambios en el rostro de su padre, se sentía muy ansiosa por dentro. Pero el jefe de la tribu Sao estaba pensando en la larga distancia que tenían que recorrer hasta Tianchuan para ponerse del lado de la tribu Ma. Esta distancia estaba llena de peligros que le hicieron dudar. Sin poder evitarlo, la niña no pudo más que añadir: Padre, debemos partir de inmediato. Este es el mejor momento para irse. El tigre y el lobo se enfrentan entre sí y no tienen fuerzas de sobra para preocuparse por nosotros. El corazón del jefe de la tribu Sao se estremeció. Cierto, ¿por qué sigo dudando? Si dudo más, incluso perderé la mejor oportunidad para escapar. Tanto si se trata de la tribu Hei como de la tribu Dongfang, ninguna de las dos es amable. Si mi tribu quiere obtener algún beneficio en la batalla por la corte imperial, apostar por ellas no es algo bueno. Buena niña, tienes toda la razón. Nuestra tribu Sao no puede entrometerse en una batalla tan grande, tampoco podemos arrojarnos a este remolino. Correcto, nos iremos. El líder de la tribu Sao tomó la decisión. La pequeña niña apoyada en su pecho casi lloró de alegría en este momento, mientras suspiraba para sí. Viejo, finalmente abriste los ojos. Ah, no fue en vano que me tomara tantas molestias para correr hasta aquí a convencerte. Pero Junyun, ¿pensaste todo esto? ¿Alguien te dijo que lo dijeras? ¿Quién fue? Díselo a tu padre. El líder de la tribu Sao finalmente sintió que algo iba mal y miró a su hija. El corazón de la pequeña niña latió con fuerza, rápidamente parpadeó con sus grandes ojos y mostró una expresión inocente. Nadie me enseñó. Padre, todo esto lo pensó Junyun. Padre trabaja muy duro todos los días. Junyun no quiere que padre esté tan agotado, así que Junyun quería ayudar a padre. Luego dijo cuidadosamente con una expresión lastimera. Padre, Junyun se equivocó. Los ojos del líder de la tribu Sao brillaron con una mirada gratamente sorprendida. No creía que este angelito ante él lo engañara. ¿Qué edad tenía esta niña? Y él la había visto crecer. Ya que era tan inteligente a tan temprana edad, su talento para el cultivo también podría ser extraordinario. Al ver a su hija temerosa de ser reprendida, un sentimiento afectuoso surgió en el corazón del líder de la tribu Sao. Acarició el cabello de la niña. Junyun, gracias a que te tengo. Padre está realmente feliz de tener una hija tan buena. Suspiro, tiene que ser así, ya que ya he transmigrado aquí. En la vida, los amigos se pueden elegir, pero los padres son predestinados. Viendo cómo me has tratado bien, naturalmente te devolveré el favor. La pequeña niña lo dijo para sí misma, pero en la superficie, abrazó el cuello del líder de la tribu Sao y besó la mejilla de este papá conveniente. Padre, a hija le gustas mucho.
Ja ja ja, buena niña, eres realmente la favorita de papá. El líder de la tribu Zhao rió a carcajadas. Capítulo 503. Don Fan Yuliang. ¿La tribu Zhao desmanteló su campamento y se fue? Lulan echó un vistazo al informe de información antes de lanzarlo casualmente sobre la mesa. La tribu Zhao podría ser una tribu a gran escala, pero no tenía tropas de élite ni siquiera un maestro Heu decente. Aunque el líder de la tribu Zhao estaba en la etapa inicial del rango 5, fue desafiado y derrotado por Don Pokon con su cultivo en la etapa pico del rango 4 hace 3 años. Por lo tanto, no tenía un gran prestigio y tampoco hizo una gran contribución en sus largos años en el poder. Si la tribu Zhao se hubiera puesto del lado de la tribu Dongfang, podría haberles prestado algo de atención. Después de todo, incluso un débil maestro Heu de rango 5 no podía ser subestimado. Sin embargo, la tribu Zhao había huido en una figura lamentable, lo que hizo que Lulan se llenara de desprecio hacia ellos. Los hombres de las llanuras del norte admiraban a los valientes y despreciaban las conductas cobardes de escapar antes incluso de luchar. Enhorabuena al líder de la alianza, ni siquiera hemos atacado de verdad y ya hemos conseguido ahuyentar a una tribu a gran escala del otro bando. Don Fan Yuliang debería estar furioso, había invitado personalmente a la tribu Zhao pero el otro huyó directamente, jajaja. En mi opinión, la tribu Zhao podría ser una tribu a gran escala, pero no son nada excepcionales, en realidad fueron unos cobardes. HMPH. Los maestros Heu en la tienda principal comentaron uno tras otro, sin preocuparse por la postura de la tribu Zhao. Fan Yuan, que estaba sentado a un lado, echó un vistazo al informe de información sobre la mesa. Zhao Lianyun. Recordó este nombre. Una mujer misteriosa que se convertiría en una de las esposas de Ma Hong-yun y también una inmortal Heu del camino de la sabiduría. Ahora, sin embargo, era solo una niña. Parece que la famosa persuasión del tigre, el lobo y la oveja ya ha sido utilizada. Fan Yuan se burló interiormente. En su vida pasada, después de que Zhao Lianyun se convirtiera en una inmortal Heu del camino de la sabiduría, alguien hizo una biografía sobre ella. Esta tradición cultural se remonta a los inicios del camino Heu. Este primer clásico de Heu fue pulido por muchos maestros Heu que dedicaron su esfuerzo y tiempo. Para muchos maestros Heu y Heu inmortales destacados, la gente escribiría y difundiría su biografía para recordarlos y elogiarlos. En el contenido de la biografía de Zhao Lianyun mostró una inteligencia y sabiduría extraordinarias desde que era joven. En la gran batalla donde el tirano negro Lulan luchó por la propiedad de la corte imperial, la tribu Zhao se encontraba entre la tribu Dongfang y la tribu Wei. Cuando el líder de la tribu Zhao dudaba, Zhao Lianyun utilizó la comparación entre el tigre, el lobo y la oveja para persuadir a su padre y le hizo decidir viajar lejos para ponerse del lado de la tribu Ma. Al final, esto permitió que la tribu Zhao no solo fuera protegida, sino que también recibiera una importancia y una bienvenida cordial extremadamente altas. Sus 500 años de recuerdos de su vida pasada estaban todos desordenados, pero esta información aún estaba fresca en la memoria de Fan Yuan. Simplemente porque en la batalla de las 5 regiones, Ma Hong-yun, Zheng Linger y Zhao Lianyun no solo se convertirían en Heu inmortales, sino que también se convertirían en los símbolos y piedras angulares de las llanuras del norte para resistir la invasión de la corte celestial. En las 5 regiones, las biografías de tales personas se difundirían y revisarían ampliamente. Gente como Ma Hong-yun y Zhao Lianyun, los enviaré a la muerte antes de que crezcan tarde o temprano. Pero no hay prisa por el momento. Fan Yuan reprimió la intención asesina en su corazón mientras mostraba una expresión tranquila en la superficie. Ya fuera Ma Hong-yun o Zhao Lianyun, estas personas que cabalgaron las mareas de la batalla de las 5 regiones, ahora mismo estaban todavía muy lejos de convertirse en Heu inmortales. Fan Yuan tenía mucho tiempo para tratar con ellos. Pero Ma Hong-yun,
Fan Yuan tenía que mantenerlo cerca para lidiar con el edificio de los 88 Yang verdaderos. En cuanto a Zhao Lianyun, aunque quería matarla, estaba obstaculizado por su identidad y la situación. Después de todo, Fan Yuan estaba jugando el papel de Chan Sanjin. El gran Chan Sanjin, ¿cómo podía dar tanta importancia a una niña que solo tenía unos años, hasta el punto de querer matarla? Además, lo importante ahora es manejar a la tribu Dongfang. Fan Yuan recogió sus pensamientos y se concentró en las discusiones de nuevo. Después de haber ridiculizado a la tribu Zhao durante un tiempo, todos pusieron su atención en su oponente esta vez. La tribu Dongfang era igual que la tribu Wei, una super tribu con profundas bases y era preeminentemente una gran fuerza en la región de Caofu. Dongfang Yuliang era el líder de la tribu de esta generación para la tribu Dongfang, joven y prometedor. Confiando en su cultivo del camino de la sabiduría, no solo manejó todos los asuntos de la tribu de forma limpia, sino que la tribu incluso mostraba la tendencia de volverse más próspera. Aunque la fuerza militar de la tribu Wei era superior, su oponente era un maestro Heu del camino de la sabiduría que era un experto en planificación y deducciones, tal fuerza no podía ser subestimada en absoluto. Si hablamos de la mayor amenaza en esta batalla, definitivamente es Dongfang Yuliang. Cierto, este chico es joven pero tiene una gran experiencia y conocimiento, es experto en las 4 artes, así como en astronomía y geología. Perdió a sus padres a los 11 años y tuvo que no solo mantenerse a sí mismo sino también cuidar de su entonces hermana pequeña de 6 años, Dongfang Yinyu. Sus padres le habían dejado una enorme herencia, pero este chico sabía claramente sobre la naturaleza de los hombres y que no podía proteger la herencia, así que dio estos bienes familiares a un anciano con autoridad, dejándose solo una pequeña parte para sí mismo. Se desempeñó de manera excelente durante su tiempo en la academia. Después de graduarse, se convirtió en el ayudante de confianza de ese anciano. Posteriormente, hizo muchas contribuciones que le valieron el aprecio y la recomendación del anciano, obteniendo inesperadamente consejos de su antepasado Heu inmortal, obteniendo finalmente su estatus y poder actuales. Todos conocían a Dongfang Yuliang en detalle, cada uno de ellos dijo algunas palabras sobre sus orígenes. Fan Yuan escuchó atentamente. No había oído hablar de estas cosas en profundidad en su vida pasada. Ahora que estaba experimentando esto, se dio cuenta inmediatamente de que este Dongfang Yuliang no era simple y que había que darle importancia. La historia es vasta y profunda, las grandes olas barren la arena, quién sabe cuántos héroes barrerá. Al mismo tiempo que todos discutían, su punto focal, Dongfang Yuliang también estaba planificando esta batalla tan importante en la sala de estudio. Don don don. Se escucharon 3 suaves golpes. Puedes entrar, hermana. Dongfang Yuliang sabía quién era sin siquiera levantar la cabeza. La puerta se abrió y entró una chica gentil, agraciada y extremadamente hermosa, vestida con un vestido amarillo claro, con una apariencia brillante. Tenía la piel suave y brillante con ojos que eran claros y transparentes, su suave voz estaba llena de preocupación. Hermano mayor, el albaricoque de jade que conseguimos del continente central debería haber florecido. Hermano mayor, acompáñame a verlos. Dongfang Yuliang sonrió, sabía que había preocupado a su hermana menor al permanecer sentado en el estudio durante un día y una noche, y ella estaba usando esta excusa para que se relajara. Está bien, vamos, Yinyu. Los hermanos salieron juntos del estudio y llegaron al patio. En ese momento, una ligera lluvia caía y las nubes oscuras cubrían el cielo. A lo lejos, la cortina de lluvia y el horizonte se habían fusionado en uno, formando un color verde sombrío. Al acercarse, desde los muros del patio, se podían ver innumerables pancartas y las tiendas densamente agrupadas de la tribu Dongfang. La gente se movía de un lado a otro en el campamento, era una escena ruidosa mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. En el pequeño patio, solo estaban los hermanos Dongfang.
Los ruidos clamorosos del exterior estaban separados por la cortina de lluvia, haciendo que el pequeño patio pareciera sereno y tranquilo. Especialmente ese albaricoquero de jade con sus delicados y exquisitos pétalos que parecían húmedos y brillantes por la lluvia, y su suave color amarillo, daba una sensación de confort a los hermanos. Hermano mayor, escuché que la tribu Sao se ha movido. Después de un rato de silencio, Don Fan Yin-yu preguntó cautelosamente. No te preocupes, hermanita, tu hermano mayor ya lo había previsto. Don Fan Yuliang sonrió y tomó suavemente la mano de su hermana menor. Don Fan Yin-yu levantó ligeramente la cabeza y miró a su hermano mayor de pie bajo la lluvia ligera con su ropa blanca, rostro de jade, ojos profundos junto con su aura de estratega, que llevaba gracia y tranquilidad. Don Fan Yuliang continuó. La razón por la que invité a la tribu Sao fue para reunir toda la fuerza que pude. Pero que se vayan tampoco es un gran problema. Con mi fuerza actual, todavía podemos ganar contra el ejército de la tribu Wei. Las preocupaciones de Don Fan Yin-yu desaparecieron a la mitad. Nada puede escapar a las deducciones de mi hermano mayor. Pero el oponente esta vez no es un personaje pequeño. No solo está Ilulan, escuché que el anterior héroe de las llanuras del norte, el rey lobo Chan Sanjin, también se ha puesto de su lado. Hermano mayor, debes tener cuidado. Jejeje, hermanita, ¿aún no crees en tu hermano mayor? Pero. Don Fan Yuliang consoló suavemente a su hermana menor, una luz radiante brillando en lo profundo de sus pupilas. Nos encontramos por primera vez con Eilulan cuando fuimos a la aventura. Esta persona albergaba pensamientos desagradables hacia ti y yo le di una buena lección. Pero ahora, parece que esta persona aún no se ha rendido. Esta vez, tu hermano mayor le dará una lección que nunca olvidará en toda su vida. En cuanto a Chan Sanjin, tu hermano mayor tiene un plan para tratar con él. Todo esto está dentro de mis planes, solo necesitas recuperarte a gusto. Tu cuerpo ha sido débil desde joven, no te preocupes demasiado. Si te enfermas, solo me distraerás. Don Fan Yin-yu asintió ligeramente con la mente completamente aliviada. Desde joven, fue su hermano mayor quien la cuidó, se preocupó por ella y la cuidó. Ella era como una flor joven y delicada que estaba protegida por este gran árbol, su hermano mayor. Todos estos años, ella y su hermano habían pasado por todo tipo de dificultades juntos, esta vez también sería igual. Porque desde joven hasta ahora, el hermano mayor siempre ha estado tranquilo y sereno así. Es solo que, si no tuviera esta enfermedad, si tuviera la aptitud para cultivar, habría sido mucho mejor. Don Fan Yin-yu suspiró profundamente en su corazón. Los hermanos se quedaron en silencio allí, mirando el albaricoquero de jade. Hermanita, estar bajo la lluvia durante mucho tiempo no es bueno para la salud, deberías volver a descansar. Después de un rato, habló Don Fan Yuliang. Hermano mayor, no trabajes demasiado. Don Fan Yin-yu respondió con su adorable voz. Al ver a su hermana menor irse y desaparecer en la esquina, Don Fan Yuliang finalmente no pudo ocultar su expresión, sus cejas se fruncieron y revelaron una expresión preocupada. Esta batalla no fue tan fácil como la hizo parecer. Eilulan no es un oponente fácil, ahora también está Chan Sanjin. 500.000 lobos, realmente dignos de ser un maestro del camino de la esclavitud, solo él puede cambiar la situación, haciendo que esta tribu Ei ligeramente superior salte muy por delante de mi tribu. Para esta próxima batalla, nuestro lado debe primero lidiar con estos 500.000 lobos. De lo contrario, las esperanzas de victoria serán extremadamente inciertas. No puedo perder. No fue fácil para mí lograr que el ancestro inmortal Gu viejo estuviera de acuerdo. Si logro completar esta misión secreta, el viejo ancestro personalmente resolverá el origen de la enfermedad de mi hermanita. Por mi hermanita, debo convertirme en el amo de la corte imperial y entrar al edificio 88 Yang verdadero. Cualquiera que se atreva a bloquear mi camino antes de esto debe morir. Entonces, Rey Lobo Chan Sanjin, ¿por qué no mueres en esta lluvia antes de la batalla?
Don Fan Yuliang observó las densas nubes oscuras en el cielo, su hermoso rostro mostraba una expresión muy fría. Capítulo 504. Asesinato, capítulo largo. El peso similar a 10 Junheu flotaba silenciosamente sobre la cabeza de Fan Yuan. Fan Yuan estaba sentado con las piernas cruzadas con los ojos cerrados, su cuerpo envuelto por la luz de la fuerza de 10 Junheu. Pasó un largo tiempo. Fan Yuan abrió los ojos, la luz se dispersó lentamente y la fuerza de 10 Junheu solo era la mitad de su tamaño original. Todavía puedo usarlo 2 veces. Fan Yuan evaluó en silencio. La fuerza de 10 Junheu era un Heu prescindible. Después de usar este por completo, Fan Yuan poseería 70 Jun de fuerza. Esta fuerza solo podía considerarse aceptable incluso entre los maestros Heu de la ruta de la fuerza de etapa inicial de rango 4. El esfuerzo total Heu fue suprimido al rango 2 y si no se resolvía, no habría posibilidad de un cambio cualitativo en el cultivo del camino de la fuerza de Fan Yuan. Es decir, su fuerza de batalla del camino de la fuerza no fue útil en este corto periodo de tiempo. Volvió a revisar su primera apertura y su segunda apertura. El Heu vital de la primera apertura era Spring Autumn Cicada, que todavía estaba en un estado oculto y se estaba recuperando. El mar primigenio de cristal púrpura al 90% brillaba con luz, tiñendo las paredes de cristal de etapa pico de rango 5 con un color púrpura. Sobre el mar estaba el humo del lobo Heu que parecía un grupo de nubes oscuras en forma de lobo. La rueda de huesos de batalla completamente reparada flotaba en la superficie junto con la impecable hoja de sauce blanca como la nieve Heu. El rango 5 pistas y pistas Heu se estaba zambullendo como una sepia, jugando ocasionalmente con el lobo tragar Heu. En la parte inferior había una gran cantidad de Heu de esclavitud de lobos, muchos Heu de fuerza de 10 Jun y algunos Heu de alma de lobo. Al mismo tiempo, los Heu más importantes para Fan Yuan en la actualidad, el Heu Stargate, el Heu de la copa de perspectiva en movimiento, el Heu de la ventana este, el Heu del entierro del alma y el Heu del éxito instantáneo, estaban al acecho. En cuanto al Heu aullido del lobo, Heu cuidado del lobo, Heu ascenso del águila, Heu carrera del lobo y Heu ocultación del aliento, residían en diferentes partes de su cuerpo. A medida que aumentaba el tiempo que Fan Yuan pasaba en las llanuras del norte, su cuerpo también se estaba adaptando gradualmente al entorno de las llanuras del norte. El cultivo de su primera apertura ya se había recuperado hasta la etapa media de rango 5, pero Fan Yuan había estado utilizando Heu de ocultación del aliento para suprimir su aura hasta la etapa pico de rango 4. Era una escena diferente en la segunda apertura. La membrana cristalina de la segunda apertura brillaba intensamente. El mar primigenio de oro verdadero al 90% ondulaba y brillaba. Después de estos días de cultivo, la segunda apertura de Fan Yuan había crecido hasta la etapa pico de rango 4 desde la etapa pico de rango 3. En el centro de la apertura estaba el Heu de esfuerzo total de rango 3. Además de esto, había Heu de fuerza de rango 3 que podía condensar los fantasmas de las bestias en una forma sólida, el amargo Heu de fuerza de rango 4 que podía aumentar la fuerza cuanto más se lesionaba uno. Heu de choque de carga de rango 4, flor tusita de rango 3, Heu anciano primigenio, Heu de fuerza de gasto de rango 4 y el Heu de autosuficiencia de rango 3 curativo. En cuanto al Heu de la mirada baja, el Heu de convertir oro, el Heu negro, el Heu de la calavera de sangre, el Heu de la unidad de la carne y los huesos, el Heu de rotación del yin yang y otros, no se podían usar en este momento y, por lo tanto, se quedaron en la tierra bendita de Ui Mortel. Debido a que Fan Yuan apareció en las llanuras del norte primero desde la tierra bendita de Lan Ya, su segunda apertura fue aprobada por las llanuras del norte y su cultivo de etapa pico de rango 4 no recibió ninguna supresión. El cultivo de la segunda apertura podría aumentar tan rápidamente debido a los Heu de reliquias que Fan Yuan compró antes.
pero debido a las limitadas piedras de esencia inmortal que tenía, no pudo comprar Heu de reliquia de cristal púrpura, por lo que ahora el cultivo de la segunda apertura dependería del propio esfuerzo de Fan Yuan. El rango 4 al rango 5 es un proceso de cambio cualitativo, hay una gran brecha entre ellos. Bien podría elevar el cultivo de mi segunda apertura al rango 5 etapa inicial esta noche. Al ver que había suficiente tiempo, Fan Yuan continuó sentado con las piernas cruzadas, decidiendo pasar al reino de rango 5. El cultivo de la segunda apertura ya se encontraba en la cuarta etapa pico y ya tenía una base suficiente, su aptitud no podía ser mayor que la de la primera apertura, pero con el espíritu de la tierra de Lan ya refinándolo personalmente, su aptitud también llegó al 90%. Para los maestros Heu normales que cumplían con estas dos condiciones, tenían suficiente capital para abrirse paso al reino de rango 5. Normalmente, ganarían suficiente experiencia después de algunos fracasos y luego avanzarían con éxito. Pero la experiencia siempre había sido un punto fuerte de Fan Yuan y este obstáculo no existía para él. Más importante aún, la esencia primigenia de la primera y la segunda apertura se podían usar mutuamente. No había dos hojas que fueran completamente iguales en este mundo, de manera similar, la esencia primigenia era única para cada maestro Heu. Si los maestros Heu se transfirieran esencia primigenia entre sí sin el uso de Heu como el Heu de unidad de carne y hueso, la esencia primigenia extranjera se mezclaría y la apertura finalmente explotaría. Sin embargo, ya sea la primera o la segunda apertura, ambas pertenecían a Fan Yuan, su esencia era la misma, por lo que la esencia primigenia podía transferirse mutuamente. Subir. Fan Yuan deseó en silencio y la esencia primigenia de cristal púrpura en su primera apertura cargó hacia la segunda apertura en el centro de su pecho. Una esencia primigenia de etapa pico de rango 5 que carga contra una membrana de cristal de rango 4 seguramente causaría una reacción intensa. Al amanecer, Fan Yuan había logrado abrirse paso a la etapa inicial de rango 5. La ruptura al rango 5 esta vez fue la más fácil en todos los intentos que había intentado. Pero como usé la esencia primigenia de la primera apertura, la segunda apertura también ha recibido la supresión de la región ahora. Fan Yuan pudo percibir que la segunda apertura en este momento tenía esencia primigenia de color púrpura claro, pero activarla solo daría el efecto de la esencia primigenia de oro verdadero anterior. En poco más de medio mes, la supresión en la segunda apertura se desvanecerá mientras que la primera apertura se integrará por completo en el entorno de las llanuras del norte en 3 meses y ya no recibirá supresión. También será el momento en que la lucha por la corte imperial alcance su clímax. Fan Yuan dejó escapar un suspiro de aire turbio y se puso de pie para estirar el cuerpo. Una noche de cultivo sin descanso le dio una ligera sensación de cansancio. Empujó la puerta de la habitación secreta. Los dos maestros Heu de rango 3 que custodiaban frente a la puerta lo saludaron de inmediato. Uno de los maestros Heu le dio una buena noticia a Fan Yuan. Lord Rey Lobo, nuestros maestros Heu tuvieron la suerte de capturar un lobo aleta de tiburón en la naturaleza. Lo hemos encerrado en una jaula. El líder de la tribu me dijo que le informara al señor, cuando termines tu cultivación, para que vayas al campamento de suministros a someterlo. Esta noticia fue una sorpresa inesperada para Fan Yuan. El lobo aleta de tiburón era una bestia mutada con la fuerza de batalla de un maestro Heu de rango 4. Aunque Fan Yuan había comprado un lote de lobos mutados en el tesoro del cielo amarillo, no lo sacó debido a la falta de una explicación clara. Si hubiera un lobo aleta de tiburón a su lado custodiándolo, Fan Yuan sin duda estaría mucho más seguro mientras luchaba. Después de un tiempo, Fan Yuan entró en el campamento de suministros. Tuvo saluda a Lord Rey Lobo. Un maestro Heu de rango 3 se apresuró a dar la bienvenida a Fan Yuan. Era bajo y gordo, su rostro regordete brillaba con una luz brillante. Habló con voz halagadora. Lord Rey Lobo, ya he estado esperando mucho tiempo para recibirlo.
Bajo la dirección de Tubo, Fan Yuan y otros pronto vieron a ese lobo aleta de tiburón en una jaula de madera. El lobo aleta de tiburón era tan enorme como un elefante y estaba tumbado en la jaula en este momento. Todo su cuerpo estaba cubierto de un caparazón firme como el de un cocodrilo. En su lomo, una hilera de aletas de tiburón se extendía desde la cabeza hasta la cola. La luz del amanecer brillaba sobre su cuerpo. Este lobo aleta de tiburón estaba cerrando los ojos, su conciencia perdida bajo el efecto del geu del sueño. Felicitaciones a Lord. El lobo aleta de tiburón es el lobo mutado con la defensa más fuerte. Con la protección de este lobo, Lord será como un tigre al que le han crecido alas. Lo que es más raro es que el lobo aleta de tiburón no solo puede luchar en tierra, sino que tiene aún más fuerza de batalla bajo el agua. Los dos guardias maestros Geu de rango 3 miraron a este corcel divino lobo aleta de tiburón y comentaron mientras felicitaban a Fan Yuan. Fan Yuan sonrió y miró a este lobo aleta de tiburón, sus ojos ligeramente entrecerrados mientras preguntaba distraídamente. ¿Cuántas personas fueron sacrificadas para capturar a este lobo mutado? Tubo sabía que Fan Yuan le estaba preguntando, e inmediatamente respondió. Tuvimos que sacrificar a 4 maestros Geu de rango 3 y al menos a más de 200 maestros Geu de rango 2. Si no fuera por el refuerzo oportuno del líder de la tribu Wang y el líder de la tribu Fang, este lobo aleta de tiburón se habría escapado. Fan Yuan asintió, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en una rendija. Este lobo aleta de tiburón está plagado de heridas, pero ¿parece que tenía heridas antiguas? Sí. Si no fuera por sus viejas heridas, el maestro Geu investigador podría no haber escapado con vida y haberse apresurado a informar. Puedo ver que Lord Wolfgang ha obtenido la bendición del cielo de la longevidad, enviándote un lobo aleta de tiburón herido antes de la gran batalla. Tu voz se sintió halagado. Afortunado. Fan Yuan murmuró, una sensación de inquietud se hacía cada vez más fuerte en su corazón. No tenía claro cómo surgió este sentimiento, pero le daba una indescriptible sensación de peligro. Hizo varias preguntas pero no encontró nada malo. El lobo aleta de tiburón era una bestia mutada, con una fuerza de batalla de un maestro Geu de rango 4. Debido a que tenía viejas heridas, podía ser retenido y capturado vivo. Todo era razonable. Lo único irrazonable era la sensación de inquietud en el corazón de Fan Yuan. Pero Fan Yuan daba la máxima importancia a este instinto. No tenía este sentimiento cuando acababa de cruzar en su vida anterior. Era una intuición que nació de la acumulación de su abundante experiencia tras soportar cientos de años de pruebas e innumerables situaciones mortales. La gente se volvía astuta a medida que envejecía. No importaba lo estúpido que fuera alguien, después de experimentar muchas pérdidas y pruebas y de ver muchas cosas, naturalmente adquiriría algo de sabiduría. En realidad, no solo los humanos, incluso las bestias ordinarias tendrían un tipo de intuición y sensibilidad hacia el peligro. Bajo las miradas expectantes de los maestros Geu que lo rodeaban, Fan Yuan sacó un Geu de esclavitud del lobo de rango 4. Aquí tienes, subyuga a este lobo mutado. Lo que era inesperado era que Fan Yuan no hiciera un movimiento personalmente, sino que le dio el Geu de esclavitud del lobo a Tubo. ¿Lord quiere que lo use? Tubo estaba asombrado. Pero solo soy de rango 3. Habla menos tonterías y úsalo rápido. Fan Yuan gritó impaciente, entregando a la fuerza el Geu de esclavitud del lobo a Tubo. Tubo estaba indefenso, no sabía qué temperamento excéntrico tenía un señor como Wolfgang, pero debido al prestigio de Fan Yuan, solo pudo comenzar a verter esencia primigenia en el Geu de esclavitud del lobo. Vertió su esencia primigenia durante mucho tiempo y solo cuando empezó a sudar profusamente por el agotamiento, el Geu de esclavitud del lobo de rango 4 se activó lentamente. El Geu de esclavitud del lobo se convirtió en una luz mística y descendió sobre el cuerpo del lobo aleta de tiburón mientras parpadeaba. Suspiro.
Un suspiro de lamento de una mujer resonó de repente en los oídos de todos. En ese instante, la señal de advertencia en el corazón de Fan Yuan se disparó de repente y se retiró inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Una sensación de temblor envolvió instantáneamente las almas de todos los presentes. Casi al mismo tiempo, Tubo abrió de repente la boca y dejó escapar un grito miserable antes de morir en el acto. Los 2 guardias maestros GU de rango 3 se quedaron abrumados por la conmoción, simplemente no sabían cómo Tubo había perdido la vida. Inconscientemente, siguieron a Fan Yuan y volaron rápidamente hacia atrás. Pero de repente, uno de ellos se estremeció de repente, perdiendo la vida mientras aún estaba en el aire. ¿Explosión del alma? Un rayo de luz cruzó por la mente de Fan Yuan mientras soltaba. Lord Wolf King seguro que tiene ideas extraordinarias. Un sonido suave de mujer resonó junto a su oído seguido de una oleada de sombras. Las sombras eran como espadas, superponiéndose una sobre otra y de repente se abrieron como un pavo real abanicando sus plumas antes de atar incisivamente el cuerpo de Fan Yuan. Rango 4, espada múltiple sombra GU. Clang clang. Inmediatamente, sonidos concentrados resonaron, mezclándose en uno solo. Múltiples sombras de espada golpearon el cuerpo de Fan Yuan, produciendo deslumbrantes chispas como el oro chocando con el hierro. La piel de Fan Yuan se volvió verde oscuro y si uno la observaba cuidadosamente, vería patrones sobre su cuerpo como los del caparazón de una tortuga. Rango 5, caparazón de jade del lobo tortuga GU. Mujer sinvergüenza. El restante maestro GU de rango 3 rugió cuando vio a Fan Yuan siendo atacado y cambió su dirección para ayudar. La maestra GU que estaba montando un ataque furtivo contra Fan Yuan resopló, ignorándolo mientras hacía que las múltiples sombras de la espada se volvieran más locas. Al mismo tiempo, escupió una serpiente delgada. La serpiente era como un hilo negro que pasaba por las sombras de la espada y se movía directamente hacia la oreja de Fan Yuan. Fan Yuan estaba inexpresivo, su mirada tan fría como una montaña helada. De repente movió su mano derecha y agarró al guardia maestro GU de rango 3 que vino a ayudarlo. Lord Wolf King. El maestro GU de rango 3 se sobresaltó, había venido a proteger a Fan Yuan y nunca había imaginado que Fan Yuan realmente lo agarraría. Mientras estaba asombrado y aturdido, Fan Yuan lo jaló hacia su lado derecho, justo entre Fan Yuan y el lobo de aleta de tiburón. Casi al mismo tiempo, el maestro GU de rango 3 soltó un breve gemido de dolor, todo su cuerpo se crispó, sus ojos rodaron y echó espuma por la boca. La serpiente en forma de hilo aprovechó esta oportunidad para deslizarse en el oído de Fan Yuan. Fan Yuan soltó un resoplido ahogado, luego soltó al maestro GU de rango 3 y comenzó a golpear las sombras de la espada. La maestra GU pudo percibir la fuerza enorme contenida en estos puñetazos. Ella se rió suavemente y no recibió los golpes a la fuerza, en cambio llamó a la GU de las múltiples sombras de la espada, su cuerpo luego se convirtió en una sombra negra mientras retrocedía rápidamente 20 pasos. La sombra negra aterrizó en la sombra de una tienda y se volvió a convertir en una mujer. Esta mujer se veía exquisita, vestía ropa negra y su rostro estaba cubierto con una gasa negra, solo revelando un par de estrechos ojos rojos de fénix. De arriba a abajo, su cuerpo emitía un aura sombría y solitaria, agregando un encanto demoníaco a su belleza, una mirada a ella y sería difícil de olvidar. La espada sin sombra Biancisuan saluda a Lord Wolf King. La mujer se inclinó levemente hacia Fan Yuan. Ella estaba en el campamento enemigo con enemigos rodeándola, pero se veía tranquila y a gusto. Fan Yuan resopló y preguntó. ¿Con qué GU me atacaste? Biancisuan sonrió. Cuando fui a una expedición una vez, en ciertas ruinas, inesperadamente descubrí un extraño gusano GU. Cuando se activa, perfora el oído y entra al cerebro. Mientras la persona piense más rápido aunque sea un poco, este GU se expandirá rápidamente hasta que el cerebro explote. Por lo tanto,
Lo he llamado GEU de explosión cerebral. La expresión de Fan Yuan se hundió. Bian Sisuan hizo una reverencia más, su tono lleno de sincera admiración. Mayor, en realidad pudo percibir la trampa fatal meticulosamente planeada del Lord Dongfang e incluso evitar la mayor parte de la fuerza de la explosión del alma. La menor lo admira de verdad. Tomar la vida del mayor será el mayor honor de la menor. Adiós. Inmediatamente después, se convirtió en una sombra negra y corrió por las sombras de los edificios. Es una experta en espadas de sombra. Maldita sea, lo que ala. Muchos maestros GEU que se habían apresurado por el ruido, gritaron furiosamente y atacaron las sombras, pero la sombra negra de Bian Sisuan ya había desaparecido. ¿Ella se fue, o todavía estaba aquí? Por un momento, nadie se atrevió a estar seguro. Llegamos tarde, pedimos perdón al Lord Rey Lobo. Lord Rey Lobo, ¿estás bien? La multitud preocupada rodeó rápidamente a Fan Yuan. El cuerpo de Fan Yuan no sufrió heridas graves, pero su piel y cabello fueron cortados por las sombras de la espada, haciéndolo parecer bastante miserable. ¿Qué podría pasarme? Un grupo de basura incompetente, nadie se dio cuenta de que la otra parte se había infiltrado en el campamento. Todos ustedes, piérdense. Fan Yuan gritó de ira, pero estaba secretamente alegre. No había pensado que en este intento de asesinato, una pista de una de las herencias del venerable demonio ladrón del cielo se convertiría en suya. ¿Gusano de la explosión cerebral? ¿De verdad pensaste que no podría haberlo bloqueado? HMPH, joven inexperta. En los recuerdos de la vida pasada de Fan Yuan, esta experta en espadas de sombra, Bian Sisuan, era un personaje importante. Ella era una de las esposas de Ma Hong-jun y se convertiría en la inmortal GEU de rango 6 en el futuro. Fue gracias a su gusano de la explosión cerebral que Ma Hong-jun pudo obtener una de las herencias del venerable demonio ladrón del cielo. Era solo que Ma Hong-jun siempre había evitado mencionar qué era esta herencia o los detalles concretos de la misma, por lo que Fan Yuan tampoco estaba claro. Solo sabía cómo activar correctamente este gusano de la explosión cerebral. Ma Hong-jun siempre evitó hablar de ello, se podía ver lo grande que era la cosecha que había obtenido de esta herencia y tenía miedo de que otros la codiciaran si decía la verdad. Fan Yuan parecía extremadamente furioso en la superficie, pero su corazón estaba analizando el evento con calma.